Bendiciones a todas ustedes, de verdad que es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí y yo sé que va a ministrar tu vida y aún si este video lo pueden ver después, yo sé que va a ministrar las vidas porque viene cargado con una unción, con una urgencia del Espíritu Santo de Dios para glorificar el nombre precioso del Señor. De verdad que es una bendición poder compartir con ustedes en esta noche, glorificar el nombre del Señor y declarar que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es todo lo que nuestra alma necesita. Así es que preparémonos en esta noche. De verdad que hay bendición de parte de Dios. Y que sea Dios exaltado y su Santo Espíritu hablando a nuestra vida. ¿Se oye perfectamente? Ok, gracias. Bueno, voy a decirles algo. Cuando perdemos algo de valor, algo importante en nuestra vida, nos perdemos también nosotros, o se pierde una parte de nosotros. Y uno diría, wow, tremendo. Y yo decía, Señor, yo quiero encontrar, muéstrame en tu palabra alguien, Señor, que pueda representar lo que tú estás poniendo en mi corazón. Lo que tú estás poniendo en mi corazón. Y yo no sé, pero yo siento la urgencia del Espíritu Santo de Dios, que hay alguien aquí que necesita, o sea, todos necesitamos la palabra, pero hay alguien que va a ser ministrado y que ha llorado en dolor, en tristeza, en agonía, en un rincón, y que está aquí porque a veces seguimos de pie y decimos, y la gente nos ve y dice, wow, está bien, pero nuestra risa tiene lágrimas, nuestra risa tiene llanto. Y yo quiero hablar de esa mujer en específico, que el Señor me habló a través de ella. Él puso en mi corazón el sentimiento, el mensaje. Y yo le dije, muéstrame esa persona en la palabra del Señor. Y saben que de alguna manera yo me identifico en muchas cosas con esa mujer. Y todas la conocemos. Porque ¿quién de nosotras no conoce a Noemí? Wow, Noemí. Noemí es tan especial, tan especial. Pero Noemí, cuando perdió cosas, se perdió ella misma. Se le olvidó lo importante, se le olvidó lo especial que era para Dios. Y yo quiero que miremos, y dice que en el libro de Ruth, capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Mire, salieron de Belén de Judá. Belén de Judá significa casa del pan. Y fueron a los campos de Moab. Y Moab significa gente con la que se adultera el bien y se tuerce la verdad. Tremendo eso. Tremendo eso. Y él y su mujer y sus 2 hijos fueron a Moab. El hombre aquel era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá,
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice que murió Elimelech. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también sus 2 hijos y le quedaron las 2 nueras, Orfa y Ruth. Esto no se trata de Ruth. El libro es titulado como Ruth, pero ella fue bendecida por una razón. Ella fue bendecida por una razón. Y déjeme decirle que Noemí, en vista de que queda sola, ya no tiene esposo, ya no tiene hijos, ella decide regresar a casa del pan, a Belén de Judá. Y su nuera Ruth definitivamente dice: me voy con usted, me voy a donde quiera que usted vaya, yo iré. Donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una mujer con una decisión, pero vea, radical. Tremenda mujer de Dios. Fue radical. Y entonces se echan a andar hasta llegar. Y dice, anduvieron pues ellas en el versículo 19 hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, ¿cómo sería el aspecto de Noemí? Qué tristeza, esa mujer estaba, lo que había por dentro se veía, se evidenciaba por fuera. El dolor, la tristeza, el quebranto, la soledad, el fracaso, la derrota, o sea, miles de emociones que pudo haber sentido esta mujer al seguir a su esposo y perderlo todo. Ella lo perdió todo. O sea, ella lo perdió todo. Y yo creo que todas, en alguna medida, hemos perdido algo importante, algo valioso, un proyecto, un familiar, un lugar, una vida que tenías antes, yo qué sé, cualquier cosa que haya sido. Y esta mujer lo había perdido todo. Y ella contesta, no me llaméis Noemí, que significa dulzura, agradable, placentera, encantadora, sabia. Eso significa Noemí. Pero ella dice, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Sino llamadme Mara, escuche bien, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, encantadora? ¿Por qué me llamaréis dulce? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, dice esta mujer. Tremendo eso. Noemí significa dulce, encantadora, sabia, pero Mara significa amarga, amargura. Y en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Versículo 15. Tremendo. O sea, cuidado con la amargura, que nos puede hacer perder la gracia del Señor. Y no solo eso, sino que nos hace contaminar a otros. Noemí llegó en amargura. Noemí llegó en luto, llegó en duelo. Su corazón estaba deshecho. Había dejado partes de su alma allá en Moab. Se había quedado allá parte de su alma. Estaba como un corazón en carne viva. Ella regresa y
ella no se dio cuenta que ella no regresó simplemente porque sí. Ella regresó porque Dios había dispuesto que regresara a su casa. Y ella dice que la culpa es de Dios. Es que Dios me puso así. Es que Dios levantó testimonio contra mí. Es que Dios el Todopoderoso me ha puesto en esta condición. Ella le echa la culpa a Dios. Mire la amargura. O sea, es que Dios, ustedes no ven, no me llamen Noemí. Miren la condición en la que me encuentro. Y fue Dios el culpable. Fue Dios el que me puso así. Él ha dado testimonio contra mí. En otras palabras, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo no soy nada, yo soy una cucaracha. Eso estaba diciendo Noemí para Dios. O sea, Dios había hecho todo ese mal y la había tratado de esa manera y que ella no era nada. Ella no era nada, nada. No tenía nada ni era nada para que pudiese seguir llamándose Noemí, encantadora, dulce, sabia. Tremendo eso. Pero no fue Dios el que provocó todas esas cosas. Fue la decisión de su esposo. En todo caso, si hubiese un culpable, hubiese sido su esposo que toma la decisión de salir de casa del pan, de Belén de Judá, a tierra de Moab, a tierra de engaño, de mentira. En otras partes dice que tierra de demonios significa también, donde se adultera el bien, donde se tuerce la verdad. Fue su esposo y ella, como esposa, tenía que seguirlo. En todo caso, si hubiese habido algún culpable, pues sería su esposo al tomar esa decisión. Pero ella asumía que Dios había hecho eso con ella. Y cuando nosotros perdemos algo bien importante para nosotros, ¿sabe qué sucede? Nosotros perdemos el foco. Nosotros nos salimos de la atmósfera, del terreno de Dios, de la posición en donde Dios nos ha puesto como hijas, como hijos, a otra posición. ¿Cuál posición? Ella estaba amargada, ella estaba en miseria, en pobreza, en ruina, por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Había tanto dolor que ella solamente podía verse a sí misma como alguien que había perdido el valor que tenía. Había perdido las oportunidades que estaban. Había perdido las riquezas que tenía. Había perdido todo lo que estaba por fuera y todo lo que estaba por dentro. O sea, ella consideraba que no tenía nada para ofrecer. Que ella había quedado en bancarrota por fuera, tanto como por dentro. Porque lo había perdido todo, su esposo, sus hijos, el lugar donde vivía, todo. Pero también por dentro estaba en bancarrota. También ella consideraba que lo había perdido todo, que se perdió a sí misma, que el valor que tuvo alguna vez, que le dio ese nombre, que le reconocía como una mujer dulce, como una mujer sabia, como una mujer encantadora, como una mujer con un carácter agradable, ahora ya no existía. Ahora ya no existía. Tremendo eso. Es impresionante cómo podemos ver cómo el alma se fractura, cómo el alma de uno se fractura y se quedan pedazos de alma en un pasado en donde mucha gente no puede recuperarse nunca porque no puede recuperar nuevamente esos pedazos de alma que dejó en el pasado, en dolor, en tristeza, en angustia. Tremendo esto. Pero el Señor es experto. El Señor es el sanador por excelencia. El Señor hace todas las cosas nuevas. Y voy a decirle algo. A pesar de que no nos quede nada, a pesar en que llegue un momento en que no nos quede nada, tanto que nos miremos a nosotros mismos y
y nos miremos con nuestros propios ojos naturales que vienen de mirar una pérdida. Por lo tanto, al mirarnos a nosotros mismos, nos vemos perdidos, nos vemos que no tenemos nada. Pedro, cuando iba sobre el mar, no fue la tempestad, no fue la bravura del mar lo que lo asustó. No fue la bravura del mar siquiera. No fue siquiera que digamos que quitó los ojos de Jesús. Voy a decirle, el problema fue que él se miró a sí mismo. Él se miró a sí mismo. Cuando se vio a sí mismo, dijo, wow, si yo no soy nada en comparación con esta tempestad y con todo esto, yo me voy a morir, yo me voy a hundir, Perdió de vista a Jesús también. Noemí había perdido de vista el Dios que tenía. Había regresado a casa del pan. Había regresado a donde estaba el pueblo de Dios. Había regresado en donde había fiestas ahora mismo por la cosecha. En donde se escuchaban canciones, en donde se escuchaba las celebraciones de la gente y todo el mundo trabajando recogiendo una cosecha. ¿Qué sucede cuando perdemos todo? Tratamos de buscar un rincón donde escondernos. Noemí se fue para casa del pan, para Belén de Judá, y dijo, pues, alguna familia me queda allá, me iré a un rincón por allí. Pero cuando nosotros cambiamos de atmósfera, cuando cambiamos de entorno, y salimos del entorno del dolor, de la tristeza, de la miseria, de la ruina, de la pobreza, y entramos a una atmósfera en donde hay gente que alaba al Señor, en donde hay gente que se goza por la visitación del Señor, porque el Señor había vuelto a visitar al pueblo y ahora había abundancia. Ahora estaban recogiendo una cosecha. Eso empezó a cobrar un efecto en Noemí. Eso empezó a darse cuenta que no estaba ya en el dolor, que no estaba ya en la tristeza, que había regresado donde había bendición. No donde había maldición, donde había tristeza. Ahora regresaba a un lugar donde había bendición, donde había abundancia. Porque perdemos el foco y no podemos encontrarnos siquiera nosotros mismos. Tan tremendo. Dios mío, wow, cómo perdemos de vista lo que somos delante de Dios. Ella con su amargura le había dicho a la gente, es que mire todo lo que yo he vivido, lo que yo he pasado. Dios me hizo esto, Dios me quitó, Dios fue el que habló contra mí, Dios me tiene en esta condición. La amargura hace ese tipo de cosas. Pero cuando ella entra y cuando ve el movimiento del pueblo y cuando ve todas las cosas, la mujer sabia, la Noemí, empieza a regresar. La Noemí empieza a regresar. Porque, ¿sabe una cosa? Había un propósito. Si la Noemí no regresaba, Mara era la que estuviese hablando. Mara era la que estuviese diciendo, me voy a morir de hambre, me voy a tirar en una cama a morirme, usted se vino conmigo, mire a ver qué puede hacer por ahí, pero yo ya no quiero nada, yo aquí llegué, No, la Noemí empezó a dar consejos a Ruth, no la Mara, la Noemí. Mire qué tremendo esto, cómo vemos una mujer amargada y convertida en una mujer original, o sea, volvió al original. Y sabe una cosa, que la Biblia dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y sabe que la lucha de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es poder volver a manifestar la imagen y semejanza de Cristo a través o en nosotros mismos. Tremendo esto. Pero mire la sorpresa, mire esto. En el capítulo 2 dice, Noemí tenía un familiar rico y Ruth dice, yo voy a ir a espigar.
Y resulta que fue un campo, precisamente donde el familiar de Noemí. Versículo 5 del capítulo 2 dice, y vos, que se llamaba así, dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Tremendo. Él no dijo, wow, esa joven me gusta, esa joven está bonita, esa joven es especial, esa joven... No, él la miró como alguien que no conocía, que parecía extranjera, parecía de otro lugar. Tuvo curiosidad y pregunta, ¿de quién es? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Que volvió con Noemí de los campos de Moab. Que volvió con Noemí. Tremendo eso. Entonces, dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger juntas tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces dice Booz, llama a Ruth y le dice, oye hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Tremendo eso. Mira la respuesta. Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Por qué él puso los ojos sobre Ruth? Primero tuvo curiosidad porque era una extranjera, pero después le importó porque venía de parte de Noemí. En otras palabras, lo que yo te quiero decir es que la gracia que había en Noemí no se había perdido. Y cuando nosotros perdemos cosas, ¿qué es lo primero? Que nos perdemos a nosotros mismos y terminamos en el punto en que estaba Noemí, siendo Mara. Que lo perdemos todos y nos sentamos y decimos, no tengo nada, ¿para qué seguir adelante? ¿Por qué voy a luchar? ¿Para qué esto? Aquello fracasó, aquello no tiene oportunidad más y todo ese tipo de cosas. Pero todavía había una gracia en Noemí. Pudo ese sobrino haber dicho, bueno, ¿para qué se fue de aquí? Se fueron de aquí, ¿a qué regresaron? Que vuelva por donde vinieron, que se vuelvan. Ya no tiene nada aquí. Pudo no haberla tenido en cuenta porque al fin y al cabo era una mujer y era viuda. Era viuda. Que la importancia en ese tiempo o la autoridad la tenían los hombres. Y las mujeres eran respetadas mucho por causa del hombre que estaba con ellas. Pero en este caso era una mujer que no tenía el respaldo de nadie. No tenía el respaldo de su esposo, no tenía el respaldo de sus hijos. Era una viuda sola. Sola. Solamente tenía su nuera. Y su nuera no iba a llegar a ser nadie sin Noemí. Y Noemí, Dios mío, y Noemí tremendo. Yo no sé, al fin se pudo dar cuenta de la gracia que ella tenía. Hasta llegar a consolidar ese matrimonio, hasta llegar a aconsejar a esa nuera de lo que tenía que hacer, usando su sabiduría. Yo pienso que cuando ella se sentó en su tierra y vio la alegría y vio el gozo, tuvo dos opciones: quedarse tirada en un rincón y echarse a morir, o levantarse y decir, yo soy parte de este pueblo, yo soy parte de esta alegría, yo soy parte de esta fiesta y voy a salir adelante. Y no solo eso, tengo un propósito. Porque es que cuando perdemos, decimos, estamos en ruina, en bancarrota, no hay nada que dar.
Pero yo vengo a decirte ahora que no importa si lo perdiste todo, absolutamente todo. Déjame decirte que la gracia con la cual el Señor te escogió y te llamó a salvación y te dio la salvación permanece en tu vida. Y no hay nada más importante que la gracia de Dios para abrir puertas, para sanar corazones, para impulsar a otros, para levantarte nuevamente, ponerte de pie y seguir luchando por lo que es tuyo. Aleluya. Es tremendo esto. Es tremendo, tan fácil como Satanás puede hacer que la desesperanza entre en nuestro ser. Que se vaya toda esperanza de nuestra vida, que lleguemos a un punto en que nos veamos tan fracasados, tan arruinados, tan miserables, que creamos que no tenemos otra oportunidad, que creamos que no somos útil para Dios, aunque creamos que Dios está en contra de nosotros, que Dios nos desechó, porque eso fue lo que Noemí sintió. Noemí sintió que Dios estaba en contra de ella, que Dios la había colocado en esa situación, que Dios había hablado contra ella, por lo tanto era una mujer llena de mal sobre ella, que incluso ella inspiró, llamó a los demás a que la desecharan, a que la echaran a un lado, pero aún así Dios hizo todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Usted se imagina que hubiese sido de esa nuera sola. Esa nuera necesitaba a Noemí y Noemí necesitaba a Ruth para darle un propósito, para entender que hasta que no cerremos nuestros ojos, hay un propósito por el cual estamos en esta tierra. Aleluya. No importa que no tengas nada, no importa, como te digo, es que no importa, absolutamente no importa. Aún solo puede quedarte la ropita que tienes puesta, pero eso no se compara en nada con la gracia del Señor que hay en tu vida, y esa gracia resplandecerá. Y déjame decirte, hay cosas que la gracia del Señor en nuestras vidas abrirá puertas que no pueden abrir de ninguna otra manera. Aleluya. Las puertas para Ruth fueron abiertas con ese sobrino por causa de Noemí. Por causa de Noemí. Cuando él supo que venía de Noemí, tomó más interés en ella. Porque él conoció a Noemí antes de irse. Una mujer sabia, una mujer encantadora, una mujer especial que no iba a andar con cualquiera. Por lo tanto, esa Ruth, esa nuera de Noemí, tenía que ser alguien valioso. Así era el peso de la gracia que tenía Noemí sobre ella. Y yo le llamo en esta noche a decirle, hay una gracia sobre nosotros. Hay una gracia sobre nosotros. El asunto, ¿sabe cuál es? Que no hacemos la transición. No hacemos la transición muchas veces. Rápidamente reconocemos que a pesar de que perdamos todo, la gracia del Señor sigue estando en nosotros para volver y empezar, volver y seguir y saber que Dios hará cosas nuevas y una vasija aún más preciosa, más hermosa que la que se rompió. Aleluya. Es tremendo cuando perdemos de vista eso. Es tremendo cuando perdemos de vista eso. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Pero cuando estamos en angustia, en pérdida, en ruina, en bancarrota, en depresión, en angustia, estamos viviendo más. No hay ninguna forma que podamos entender ese versículo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sino que estamos tan vivos, que estamos sintiendo el dolor y Satanás mete el dedo en la llaga y vienen los pensamientos y levanta argumentos y levanta fortaleza. Noemí tenía argumentos en ese momento que se levantaban contra el conocimiento de Dios. Noemí estaba diciendo, es que lo que Dios me hizo, el Todopoderoso, lo que me hizo, el Todopoderoso me quitó el testimonio.
Dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Todopoderoso ha dado testimonio contra mí. Tremendo eso. Ha dado testimonio contra mí. Y el diablo se da gusto y aplaude y dice, claro que sí, Dios te abandonó, Dios te dejó como nada, Dios te hizo que te hicieran todo lo que te pasó, que te hicieran llorar, que te hicieran sufrir, que te hicieran quererte morir. Pero Dios viene y dice, no, vuelve a tierra. Vuelve a casa del pan, vuelve a casa del pan. En otras palabras, vuelve a la casa de bendición, vuelve a la casa donde hay la palabra, vuelve a la casa y aliméntate del pan del cielo, de Cristo mismo, y que sea la vida de Cristo transmitiéndose a través de ti. Noemí pudo salir adelante y pudo abrir su boca y pudo guiar el destino de Ruth y por ende el de ella misma. Aleluya. Es tremendo cuando nos olvidamos, cuando podemos decir, Señor, 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 ya no quiero vivir yo. O sea, ya no quiero revolcarme en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en la amargura, Señor. Sino que todo lo contrario, quiero envolverme en tu alabanza, quiero levantar alabanza en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, Señor. Tiene que haber un cambio de entorno, tiene que haber un cambio de jurisdicción, tiene que haber, no te estoy diciendo que te dé amnesia, que se vaya el dolor, que se vaya la tristeza y entonces ahora vienes y vas a todos lados y con la amargura y la tristeza. Yo no estoy hablando de eso, sino de tomar una decisión. Ya no estar en el valle de la desesperanza, en el valle que te dice que eres poca cosa, que no vales nada, que eres fracasada, que no, sal de allí y levántate y pon pie en tierra de Dios, en tierra de alabanza, en tierra de adoración, en tierra de palabra, en tierra donde hay fiesta, donde hay gozo. Cuando Noemí llegó allá, que dijo que era Mara, no encontró a nadie que pudiera alentar a Mara, sino que encontró a un pueblo que se gozaba para alentar a una Noemí. Tú decides si buscan y te sigues tú misma alentando a Mara o alientas a la mujer de Dios, a la mujer de Dios, a la hija de Dios, a la hija de Dios, a la mujer de Dios escogida, llamada, salvada, llena de gracia, habilitada por el Espíritu Santo para contar las grandes cosas de Dios. No morirás, sino que vivirás. Aleluya. Aleluya. Hay tiempo todavía hasta que Cristo venga, hasta que tengas un último respiro en esta tierra. Hay tiempo de volver a empezar, hay tiempo de volverte a levantar. Y déjame decirte que no te levantarás sola. La mano del Señor te levantará, irá delante tuyo abriendo camino como poderoso gigante. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sea exaltado y bendecido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es necesario que podamos entender que es muy bueno, se vuelve hasta de alguna manera retorcida, placentera, quedarse en un rincón, amargado y llorando. Pero hoy yo vengo a decirte, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Levántate en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios vino en esta noche, Dios vino en esta hora a decirte que tiene propósito para contigo, que tiene destino, que tal vez pensaste que tenías un propósito personal, pero no existe propósito personal, existe el propósito de Dios y para Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios y para Dios no ha terminado y no terminará todavía hasta que Cristo venga y termine todo lo que hay que terminar. Aleluya. Hasta con el último aliento
Tú seguirás teniendo una razón de por qué estar en esta tierra, de por qué pisar esta tierra. Y la razón no es estar en un rincón. La razón no es lamentar lo que perdiste. La razón no es volver al pasado, alimentarte del pasado, sino levantarte nuevamente y decir, sí se puede. Él me ha llamado, Él me ha levantado, Él me ha hecho grandes cosas, el Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Es tremendo cuando el diablo quiere hundir una vida. Pero tremendo cuando dice Noemí, ¿y por qué he hallado yo gracia delante de ti? Y él le dice, porque tú eres nuera de Noemí. Y la has ayudado y la has acompañado. Tremendo eso. Noemí había creído que todo había terminado, absolutamente todo había terminado, pero le había llegado el momento de ser Noemí nuevamente, de volver a brillar, de volver a levantarse, de volver a levantar alabanza y adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos, de volver a encaminar una vida, de volver a traer esperanza, de traer cobijo, de traer esperanza, de traer un consejo sabio a alguien para que pueda su vida ser cambiada y transformada como lo fue la vida de Ruth. Es poderoso. Aleluya. Aleluya. Tú que estás en dolor, en tristeza, en agonía. Y sabes, Dios me ministró estos días donde pusieron un puñal en mi corazón. Esta semana. Como quien dice, muérete. Pero yo me maravillé. Porque, ¿sabe una cosa? Yo empecé a alabar al Señor. Yo empecé a dar gracias a Dios. Empecé a decir, te alabo, Señor. Empecé a decir, eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque te conozco, porque me escogiste, porque soy tuya. Gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Y ni siquiera pude derramar una sola lágrima. A diferencia de veces anteriores, esta vez, cuando yo abrí mi boca para alabar al Señor, cuando yo abrí mi boca para decirle, yo sé quién soy en ti, Señor, y yo sé quién soy para ti, Señor. Y yo te alabo, Señor, aunque mi corazón duela, pero yo te alabo, te adoro, te exalto, Señor. Esta vez no iré a una cueva, no iré a un rincón, no iré a una cama, no iré a una pastilla, no iré, Señor, a un lugar de desesperanza. Esta vez te alabaré, esta vez glorificaré tu nombre. Esta vez reconoceré que mi propósito tiene que ver contigo y solamente contigo y en ti. Porque mi propósito es tu propósito. Aleluya. Y adoré y exalté al Señor y sentí una paz que yo misma decía, wow, pero ¿por qué me siento así? Debería ser todo lo contrario, pero ¿por qué me siento así? Y empiezo a sentir una paz y un reposo y una tranquilidad y algo, o sea, tremendo eso, tremendo eso. Y quería compartir con ustedes en esta hora esa palabra. Y voy a orar porque creo que el tiempo se está acabando y no quiero irme sin orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo bendigo a cada una de estas perlas preciosas, Padre Celestial. Tú conoces sus luchas, sus batallas de cada una, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido que tú las bendigas, que tú las llenes con tu Santo Espíritu, Señor Dios, que tú las levantes del lugar en que se encuentran, Señor, que tú les des un pan nuevo, Señor, a sus vidas, Padre, que ese añejo pase, Señor, pero que lo nuevo tuyo venga sobre ellas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, transfiere de territorio de desesperanza, de tristeza, de ruina, de fracaso, a territorio de bendición.
bendición, donde somos plantío de Jehová, donde somos árboles de justicia, Señor. Que su hoja no caiga, su fruto a su tiempo, porque está cerca, Señor, de las aguas del cielo que caen del cielo, Señor. Padre, que estamos plantados en el reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Las mujeres, Señor Dios, que tú llamas, Señor, son mujeres esforzadas y valientes, Señor, que sus vestiduras son fuerza y honor, Señor. Por lo tanto, en esta hora, Señor, yo declaro que cada mujer en este lugar se seca su última lágrima para levantarse en poder y en autoridad, para glorificar el nombre del Señor, para declarar tus grandezas, tu propósito, Señor, y para anunciar al mundo entero que el que te llamó te sostiene, que el que te llamó te sostiene y que va como poderoso gigante abriendo camino para ti, y que la gracia del Señor inunda tu vida de la cabeza a los pies, y que abrirá puertas que habían estado cerradas, y la visión será renovada, y traerá pastos verdes y aguas frescas sobre tu vida, y verás cosas nuevas y harás cosas nuevas, y transicionarás en la visión, transicionarás en el propósito, transicionarás en lo que Dios te había dado para hacer. Ahora transicionarás a un lugar alto, en donde verás mejores y mayores cosas, en donde Dios ha renovado. Dios te levanta hoy, Dios te da pies como de sierva, y levantarás a las alturas, y como las águilas volarás, porque fuerzas del búfalo vienen sobre tu vida en esta hora, y una unción del cielo con aceite nuevo hasta llenar tu copa y rebosar, vienen sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo todo cuanto tienes, y declaro que eres una mujer indetenible, indestructible, no por tu fuerza, no por lo que haces, no por lo que eres, sino por lo que hay en ti, ese poderoso tesoro, Cristo mismo en ti, manifestándose al mundo y declarando que tú eres tierra, y que sobre la tierra las semillas son echadas para reverdecer, para dar fruto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo su nombre, exalto tu nombre, Señor. Te doy toda la gloria. Digno eres de alabanza y de adoración en el nombre poderoso de Jesucristo.